Las verdades prohibidas de Enki, 7 revelaciones que cambiarán tu vida para siempre. Desgarrador. En una noche oscura y tormentosa, donde las sombras parecen cobrar vida y los ecos del pasado susurran en cada rincón, se reveló un secreto que cambiaría el destino de todos. La pequeña aldea de San Gabriel, rodeada de leyendas ancestrales, comenzó a experimentar sucesos inexplicables, luces brillantes cruzando el cielo como si fueran estrellas fugaces, y un extraño símbolo marcado en las piedras antiguas, conocido solo por unos pocos ancianos. Muchos afirmaban que Enki, una entidad olvidada, había despertado de su letargo, trayendo consigo verdades que el mundo no estaba preparado para escuchar. La primera revelación era escalofriante, un antiguo manuscrito hallado en las profundidades de una cueva sagrada, que prometía revelar los secretos de la creación misma. ¿Acaso una fuerza desconocida había tejido el destino de la humanidad entrelazando mitos y verdades? El aire se tornaba pesado, como si la misma tierra contuviera un aliento contenido, esperando que alguien descifrara el enigma que los había mantenido cautivos durante siglos. Cada rumor circulaba con una intensidad que vibraba en los corazones de los habitantes. Cuentos de visiones, sueños premonitorios que anticipaban el caos, temores profundos que despertaban las noches de insomnio. Un niño del pueblo, con ojos grandes y asustados, afirmó haber visto a Enki en el río, emergiendo de las aguas oscuras con un mensaje. El equilibrio está en peligro, gritó. Pero, ¿quién escucharía su advertencia? Las risas ensordecedoras de los escépticos resonaban en el aire, mientras corazones temerosos palpitaban al unísono, queriendo creer, al menos un poco, en la posibilidad de un cambio. En medio de este torbellino de emociones y presagios, algo inesperado comenzaba a suceder. Aparecía un grupo de viajeros, quienes, al decir de las leyendas, eran portadores de nuevas verdades sobre Enki. Sus miradas, marcadas por el sacrificio y el deseo de justicia, prometían ser el puente entre los antiguos y el futuro incierto. Pero el misterio apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Los murmullos en el pueblo comenzaban a crecer, la intriga era palpable. Una tormenta de emociones y secretos que arrastraba a todos, como un torbellino que no podía detenerse. ¿Qué otros secretos guardaba Enki? ¿Estaban listos para afrontar la verdad inminente? La noche se hizo más profunda, y la incertidumbre aumentaba a pasos agigantados, atrayendo a los curiosos como polillas a la luz. En el horizonte, el eco de un nombre olvidado resonaba, Enki. Pero, ¿qué ocurriría cuando sus verdades finalmente salieran a la luz? Los vientos aullaban, llenos de presagios, mientras los viajeros llegaban a la aldea de San Gabriel. Eran 3, cada uno con un aire misterioso y agotado, como si hubieran atravesado infernales desiertos en busca de respuestas. Sus rostros portaban el peso de historias no contadas y los ojos, ardientes de nerviosismo y determinación, parecían escudriñar a la multitud que se agolpaba en la plaza. Una mujer, alta y de piel oscura, avanzó al frente. Su voz resonó con un timbre que capturó la atención de todos. Debemos hablar sobre Enki, dijo, mientras un escalofrío recorría la piel de quienes escuchaban, llenándolos de inquietud. Él ha despertado, y su mensaje es claro. Pero no es lo que piensan. El hombre a su lado, de cabello desgreñado y cicatrices que contaban historias de combate, asintió con gravedad. La primera revelación que traemos se refiere a un sacrificio que hará falta si queremos restaurar el equilibrio. El murmullo se volvió un clamor de dudas. Los aldeanos intercambiaron miradas de temor, sin poder comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Esos símbolos en las piedras, continuó la mujer, apuntando a la formación rocoso que los ancianos habían venerado, no son simples marcas. Son advertencias, una guía hacia la verdad oculta. La multitud se acercó más, paralizada,
mientras un niño gritaba desde la parte trasera. Mis sueños. El eco de su voz hizo que todos se volvieran a mirarlo. Enki me dijo que nos preparemos para la tormenta. Las sombras parecían danzar en el crepúsculo, creando un efecto desconcertante. La niebla comenzaba a levantarse, revelando formas en el horizonte, figuras que se adivinaban en el crepúsculo tenso. El viajero de cicatrices, siempre atento a su entorno, puso una mano sobre el hombro de la mujer. Debemos presentar los secretos antes de que anochezca. Pero, ¿qué secretos? La pregunta resonaba en las mentes de todos, rompiendo el profundo silencio que había caído como un manto pesado. Con cautela, la mujer levantó un objeto, un amuleto, la representación del símbolo antiguo. Tenía un brillo extraño, como si contuviera la esencia de viejos poderes. Este amuleto es la clave. Quien lo posea, será escuchado por Enki. Pero la llave del poder no está solo en llevarlo, sino también en el sacrificio que implica. La multitud se dividió entre la fascinación y el miedo. Palmas sudorosas se unieron en el aire, y sus corazones latían como tambores en la tormenta, incapaces de decidir si debían dar un paso atrás o acercarse al abismo de lo desconocido. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Preguntó un anciano, con la voz temblorosa y becado por la desesperación. No estamos listos para eso. Pero antes de que la mujer pudiera responder, un trueno ensordecedor rasgó el cielo, iluminando el rostro de los viajeros en un fulgor eléctrica. Ya no hay tiempo, dijo el hombre cicatrizado, con rabia contenida. La tormenta que tememos no se acerca, ya está aquí. Mientras hablaba, la tierra tembló levemente, como si respondiera a su temor. Los aldeanos retrocedieron, y el amuleto cayó al suelo, rebotando como un pequeño asteroide en el polvo. El equilibrio está en peligro. La voz del niño resonó nuevamente, pero esta vez, su tono era diferente. Se había vuelto desolador, justo en ese instante, entre las sombras de los árboles, una figura se precipitó hacia la aldea. Era Enki, su figura alta lucía amenazadora, los ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Los viajeros intercambiaron miradas de terror. Todo lo que habían anticipado, todo lo que habían temido, estaba a punto de desatarse. La tormenta no solo rugía en el cielo, el verdadero caos estaba a punto de desatarse en San Gabriel. Pero, ¿qué harían los aldeanos cuando la verdad de Enki finalmente surgiera entre los ecos de la tormenta? La noche iba a revelar mucho más que solo secretos. El viento se volvió un lamento, susurrando entre los árboles mientras la figura de Enki se acercaba, casi flotando sobre la tierra. Su presencia era imponente y paralizante. Los aldeanos se dispersaron, pero los viajeros permanecieron en su lugar, incapaces de apartar la mirada de aquel ser que representaba tanto misterio y peligro. Una risa fría tinta en la oscuridad. Enki detuvo su andar, el fulgor de sus ojos ardía con un fuego maligno. ¿Temen conocer la verdad?, preguntó con una voz que resonaba como un eco de antiguas profecías. La verdad que podría liberarles o condenarles. La mujer alta, luchando contra el pánico que siseaba en su pecho, alzó el amuleto que llevaba en su mano. No vinimos a temer, Enki. Venimos a buscar respuestas. Sabemos que hay un costo, pero estamos listos para asumirlo. La multitud quedó muda, expectante, como si el propio destino de la aldea pendiera de un hilo frágil. El aire se tornó denso, el cielo se oscureció aún más, y el aroma a tierra húmeda mezclado con el miedo llenó el aire. ¿Listos, replicó Enki, su voz un susurro bajo, penetrante. Como si rebuscara entre sus pensamientos, continuó. ¿Creen que las respuestas vendrán sin dolor? Les he observado durante siglos, han ignorado las advertencias. El sacrificio no solo se mide en sangre. Cuerpos temblando, los aldeanos comenzaron a murmurar entrados por la confusión. Un hombre de cabello canoso, uno de los ancianos más respetados, dio un paso adelante, su voz titubeando. Dinos, Enki. ¿Qué tipo de sacrificio exige el equilibrio, y por qué debemos entregarlo? Una sonrisa tenue surcó el rostro del dios antiguo. El sacrificio que busco no es en vano, sino una ofrenda a los cielos. Cada decisión que han tomado, cada injusticia, ha llevado a este momento. Los elegidos deben enfrentarse a los ecos de su pasado.
Los murmullos crecieron en intensidad. La mujer sintió una punzada en su pecho. ¿Podrían enfrentarse a lo que habían hecho? Mientras el niño se acercó, los ojos del dios se posaron en él. Él ha conocido la verdad en sus sueños. Los gritos que emanan de su infancia ocultan secretos que sus padres han olvidado. Los viajeros se miraron con angustia. ¿Qué secretos?, dijo el hombre cicatrizado, su voz un hilo tenso. ¿Qué sabes de mi historia, niño? El pequeño, con voz temblante, contestó, Enki me mostró sociedades caídas, y a ti como un guerrero, pero también como un traidor. La redención está en tus manos. Un silencio ensordecedor se instaló, mientras cada uno digería el alcance de lo que acababa de descubrirse. La conexión entre Enki, el niño y los destinos entrelazados de todos en la plaza se convirtió en un peso en el aire. ¿Redimios? ¿Cómo podemos redimirnos de pecados olvidados si ni siquiera los recordamos?, gritó una mujer del fondo, hundida en lágrimas de desesperación. ¿Por qué debemos cargar con responsabilidades ajenas? Con un gesto irónico, Enki respondió, porque la historia siempre pesa en la balanza. Todavía tienen tiempo para decidir, seguir como siempre, o enfrentarse a lo que han evitado. Tal vez la verdad libera, pero a veces, también destruye. La tormenta rugió por encima de ellos, provocando que la tierra temblara bajo sus pies de nuevo. La atmósfera estaba cargada de energía, y el miedo escalaba. La montaña de sacrificios comenzaba a filtrarse no solo en su entorno físico, sino dentro de cada uno de ellos, revelando sombras que preferirían olvidar. Los aldeanos se miraron unos a otros, enfrentando reflejos de sus propios pasados, preguntándose qué estaba dispuesto cada uno a perder. La batalla interna era palpable, como un aire denso de incertidumbre. De repente, un rayo iluminó el cielo y apareció una nueva figura entre la niebla, cuya mirada fría tenía el poder de desvelar miedos ocultos. No solo Enki tiene su demanda, dijo la figura en un susurro etéreo. Hay otros que aguardan la oportunidad de reclamar lo que es suyo. Ellos no son tan comprensivos. El pánico se apoderó del grupo, mientras las posibilidades de horror se apilaban como nubes de tormenta. ¿Qué más ocultaban las sombras? ¿Y quién era esa figura emergente que amenazaba con romper el frágil equilibrio en San Gabriel? La noche, llena de verdades y misterios, apenas comenzaba. La figura en la niebla dio un paso al frente, sus ojos destellando como carabinas al borde de la guerra. Era más que un simple espectro, parecía hecho de las partículas del mismo temor. La multitud retrocedió instintivamente, conteniendo la respiración mientras la desconocida se acercaba. Soy Zaida, la guardiana de secretos no revelados, anunció, su voz como un viento gélido entre los árboles. He venido por lo que me pertenece. Y también por lo que creen haber olvidado. Los aldeanos intercambiaron miradas confusas. Enki, con su sonrisa helada, observaba la escena con un aire de provocadora diversión. El hombre de cabello canoso, que aún temblaba por el miedo y la incertidumbre, se atrevió a preguntar, ¿qué es lo que has venido a reclamar, Zaida? Reclamar, o recuperar, corrigió, el eco de su voz resonando en cada rincón. Las deudas de sus acciones deben ser saldadas. Aquellos que han cometido errores deben enfrentar sus fantasmas antes de que el sacrificio sea uno de ustedes. No hay redención sin confrontación. El pánico creció, como un fuego descontrolado. La mujer alta volvió a alzar su amuleto, dispuesta a usarlo como un escudo. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué has visto? Zaida sonrió, pero no había calidez en esa expresión. He visto destinos sellados con lágrimas. He visto traiciones que los han marcado. Y he escuchado los gritos de aquellos que aún habitan entre las sombras, esperando su oportunidad de salir a la luz. En ese instante, el cielo se rasgó con otro relámpago, iluminando rápidamente las caras pálidas de los aldeanos. Unos lloraban, otros aguardaban con los ojos desorbitados, como si lo que estaba en juego fuera más que sus propias vidas. La mujer alta sintió un nudo en la garganta, un temor profundo, más allá de lo físico. Era el miedo a enfrentarse no solo a sus pecados, sino a lo que había hecho en nombre de la supervivencia. Ustedes podrán elegir a quién enfrentar, pero el costo de su decisión caerá sobre cada uno de ustedes.
Sus secretos serán sacados a la luz, y lo que esconden ahora se volverá su mayor enemigo, advirtió Zaida, su voz un susurro afilado. Los murmullos de la multitud aumentaron, la angustia y la desesperación palpable como un aire sofocante. El niño, que aún estaba en el centro, protestó. ¿Por qué debemos ser castigados por errores que no cometimos? Eso no es justo. Pero la justicia no siempre se mide por la justicia misma, rió Enki. A veces, la verdad tiene sus propios caprichos. Y aquellos que han olvidado su historia están condenados a repetirla. La multitud se estremeció, el frío se intensificó, como si las sombras se prepararan para devorarlos por completo. La mujer alta comprendió que las palabras de Enki eran, en efecto, un eco inquietante de su propio pasado. Su pecho oprimido latía rápidamente, el peligro finalmente se había vuelto tangible, y la lucha por el perdón o por la salvación era algo que no podrían eludir. Esto no es solo una elección entre enfrentarse o escapar. Es una cuestión de futuro, dijo la guardiana, su mirada fija en cada uno de ellos. Lo que elijan hoy determinará si sus hijos vivirán en la luz o en la oscuridad que ustedes crearon. La oscuridad está aquí, acechando, y no se detendrá. El silencio llenó el ambiente, cortante como un cuchillo. Los corazones de los aldeanos latían al unísono, ruidosamente. La tensión era palpable mientras cada uno reflexionaba sobre lo que estaban realmente dispuestos a arriesgar. De repente, un grito desgarrador rasgó la atmósfera, proveniente de la sombra de los árboles. Los miradas se volvieron hacia el sonido, y un nuevo terror hirvió dentro de ellos, así como el eco profundo de un pasado que no podía ser enterrado. Los fantasmas ya estaban viniendo a reclamar su presencia. ¿Qué sucede?, preguntó, temblando, un niño al fondo. La respuesta llegó con una figura familiar que surgía entre la neblina, su rostro marcado por el dolor y la traición, un rostro conocido, que desenterró secretos que nunca debieron surgir. Terminado el tiempo de las decisiones, el eco de su voz resonó, envolviendo a todos, y el horror comenzó a expandirse. La noche estaba muy lejos de ser su aliada. Sin embargo, lo que se cernía sobre ellos era un despertar de secretos que cambiarían todo lo que conocían. ¿Qué más debía salir de entre las sombras? ¿Y quién más debía enfrentarse a la verdad en ese pequeño rincón del mundo? La figura que emergía de las sombras se acercaba lentamente, su rostro marcado por la angustia de años pasados. Era Helena, la madre de muchos en aquel pueblo, una mujer que había sido el corazón del lugar, ahora desgarrada por el tiempo y el arrepentimiento. Sus ojos, a pesar de su dolor, estaban llenos de una intensa determinación. Mirando a la multitud que la rodeaba, soltó un suspiro, como si el aire pesado que había estado conteniendo finalmente la liberara. Ustedes me han olvidado, pero yo no he olvidado, dijo Helena, su voz resonando en el aire frío de la noche, como un eco lejano que reclamaba un lugar en sus corazones. Al escuchar esa voz desgarradora, los aldeanos intercambiaron miradas llenas de asombro y reconocimiento. Sabían que los demonios del pasado no solo eran fantasmas en la niebla, sino recuerdos que llevaban anclados en sus almas. Entonces, Enki, que observaba todo desde un rincón, se acercó a la figura emergente como un depredador atraído por el olor de su presa. Helena, ¿qué haces aquí? Sabes que ya no pertenezcas a este mundo. El tono de su voz era una mezcla de burla y desafío. Soy lo que han ocultado bajo la alfombra de sus memorias, respondió ella, con firmeza. Vengo a reclamar lo que es mío. Los secretos que han tratado de borrar, las verdades que han decidido enterrar en la oscuridad. Hoy, se encuentran en la encrucijada de su historia. Es tiempo de enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. Zaida, que había permanecido en silencio, ahora parecía sonreír con aprobación. Era como si supiera que la revelación de Helena desataría una tormenta de emociones que nadie estaba preparado para enfrentar. Así es, queridos aldeanos, dijo Zaida, alzando el amuleto como un conductor de tormentas. Las verdades son peligrosas, pero también pueden ser liberadoras. El pánico dio paso a un silencio inquieto. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ellos mientras las palabras de Helena penetraban los corazones. Cada uno de ustedes ha tomado decisiones que han marcado el rumbo de sus vidas y las de sus seres queridos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para proteger lo que aún les queda?
Uno a uno, los rostros de los aldeanos se transformaron, el miedo dio paso a la culpa, a la necesidad de redención. Era un juego atroz de emociones, y cada uno se preguntaba si la sombra que se cernía sobre ellos era el fantasma de sus propios secretos o la verdad cruda que nunca se atrevieron a mirar. Antes de que alguien pudiera articular una respuesta, un rugido sordo resonó desde el bosque. Un estruendo que venía del lugar donde los ancianos siempre contaban historias de criaturas mitológicas, del horror que acechaba en la noche. La tierra tembló, y de repente la niebla se disipó, revelando una figura gigantesca cubierta de sombras. ¿Quién se atreve a perturbar la paz de los que han caído? Resonó su voz, fuerte como truenos y aterradora como la oscuridad misma. Murmullos llenaron el aire, y Helena, mirando a sus antiguos vecinos, dijo: «Ustedes han traído esto sobre sí mismos. La verdad no solo debe ser enfrentada, sino que también debe ser recuperada. ¿Quién está dispuesto a presentar sus secretos frente a esta criatura del olvido?» Las miradas se volvieron hacia la criatura y luego hacia Helena, y la pregunta quedó flotando en la atmósfera: ¿quién se enfrentaría verdaderamente a sus demonios? Así, las decisiones comenzaron a tomar forma, y con cada latido que parecía retumbar en el aire, la pregunta se hizo más evidente: ¿quién, entre ellos, se atrevería a ser el primero en enfrentar su verdad y desatar lo que tan desesperadamente habían intentado ocultar? El estruendo resonó aún en el aire, un sonido que parecía vibrar en los huesos de cada aldeano. La figura gigantesca, cubierta de sombras, tomó forma poco a poco, un ser que mezclaba lo humano con lo bestial. Sus ojos brillaban como brasas, llenos de una advertencia que congeló la respiración de cada testigo. La atmósfera se tornó espesa, casi palpable, y el miedo se mezcló con la angustia que Helena había desatado. ¿Quién entre ustedes se atreverá a presentar su verdad ante mí?, preguntó la criatura, su voz rugiente como el viento de tempestad. Las palabras emergieron desde las profundidades de su ser, como si cada sílaba arrastrara consigo los lamentos de aquellos que habían caído en el olvido. La multitud contuvo el aliento, sus corazones palpitando al unísono. Fue entonces cuando un hombre mayor, don Miguel, cuyo rostro estaba tallado por el tiempo y la pena, dio un paso hacia adelante. Yo soy culpable», murmuró con un hilo de voz que apenas logró atravesar el terror que invadía el ambiente. Las miradas se volvieron hacia él, llenas de asombro y expectativa. «Hice un pacto con fuerzas oscuras para conseguir poder y protección. Traicioné a aquellos que amaba. Traicioné a Helena». El nombre de Helena fue un eco que cortó el aire, y muchos se estremecieron como si una espada invisible hubiera atravesado sus mentes. La criatura se inclinó hacia don Miguel, su atención fija en su rostro. «¿Y qué te ha llevado a desear el perdón? ¿Es miedo lo que sientes? ¿O es la culpa que arde en tu interior?», preguntó la bestia, cada palabra un veneno lento que se infiltraba en el corazón de todos los presentes. «Esa es la culpa», respondió él, sudando en cada palabra, las contracciones de su alma visibles en su rostro demacrado. «No puedo vivir más con el peso de mi traición. Lo hice para proteger a mi familia, pero solo he traído dolor». El silencio que siguió fue un abismo. Las sombras comenzaron a encogerse, mientras los demás aldeanos notaban en sus mentes un espejo de sus propios pecados. Uno a uno, comenzaron a recordar secretos ocultos, traiciones olvidadas, decisiones que no solo les habían atado a ellos, sino que habían arrastrado a inocentes consigo. «Yo también sufro por mis decisiones», gritó Patricia, una mujer de espíritu fuerte pero quebrantado. «Despedí a mi hermana cuando se necesitaba más. Esa elección sigue atormentándome. Y yo callé la verdad sobre el fuego que consumió las tierras que todos amábamos», se unió otro, la voz quebrada por décadas de remordimiento. Las revelaciones comenzaron a fluir, como un torrente arrastrando todo a su paso. Cada confesión era una mordida al tejido de la comunidad, cada palabra construía una red invisible que los unía en su dolor y temor. La criatura, ahora rodeada de historias desgarradoras, parecía alimentarse de su desesperación. Sus ojos resplandecían con una luz que nunca habían visto antes. Helena, sintiendo la energía palpable en el aire, sonrió con tristeza. «Ya es hora. La oscuridad solo se disipa cuando se revela la luz de la verdad. ¿Quién más está dispuesto a romper sus cadenas?». Las miradas se volvieron a posarse en la criatura, que ahora parecía palpitar al ritmo de cada secreto revelado.
De pronto, un rayo de luz atravesó la niebla, iluminando el rostro de la bestia. El terror y la esperanza se entremezclaron en un hilo invisible, y la pregunta fluyó de nuevo en la atmósfera: ¿quién más se atrevería a desnudarse ante su verdad y enfrentar su destino? El momento culminante estaba por llegar, cada alma en la penumbra sabía que lo que venía alteraría sus vidas para siempre. La criatura, alzando su voz sobre el bullicio, inquirió con fuerza: la hora de la verdad se acerca. Presten atención, porque el siguiente en hablar puede no solo cambiar su destino, sino el de todos ustedes. Las sombras se espesaron una vez más, y la incertidumbre plantó semillas de horror y expectativa en los corazones de la multitud. ¿Quién sería el siguiente en liberar su alma o condenar su verdad a la eternidad? El choque de emociones era inminente, y la presión en el aire vibraba con la promesa de cambios profundos. Mientras el bullicio de la multitud reverberaba en el aire cargado de tensión, todos los ojos se tornaron hacia una figura en la parte posterior de la plaza. Era Lucía, una mujer joven cuyo espíritu había sido apagado por la tristeza. Su rostro pálido, marcado por lágrimas de culpa y remordimiento, se iluminó con un destello de determinación. El instante se alargó, como si el tiempo hubiese decidido pausar su marcha. Lucía sintió que la mirada penetrante de la criatura se posaba sobre ella, como si pudiera leer cada fragmento oculto de su ser. El aliento se le cortó, pero la urgencia de confesar la verdad que hidrófuga dentro de ella la impulsó hacia adelante. Yo también tengo algo que decir, pronunció, su voz temblorosa resonando a través del silencio pesado. Algunos murmullos se alzaron en la multitud, muchos se preguntaban qué secretos guardaba la joven. La bestia, intrigada, la observaba con una intensidad casi palpable. No puedo seguir viviendo con esto. Soy responsable de la muerte de mi hermano. Me dejé cegar por la envidia y no le ayudé cuando más me necesitaba. Esa noche, las sombras me llamaron, pero no lo escuché, cada palabra salió de sus labios como puñaladas al corazón. Las manos de Lucía comenzaron a temblar, mientras los recuerdos la abrumaban, escenas de gritos y desolación surgiendo en su mente. La criatura se acercó un paso, la oscuridad que la rodeaba brilló con un fulgor extraño ante la confesión de la joven. ¿Qué crees que te espera, Lucía? ¿La redención o el abismo? Preguntó, su voz un eco que se asentó en la mente de todos. La redención. Gritó Lucía, su pecho agitado. He vivido sumida en el dolor y el arrepentimiento, pero he decidido que nunca más me dejaré arrastrar por el miedo. Necesito que se sepa la verdad. Necesito liberar a mi hermano. Su declaración provocó una ola de conmoción que recorrió la plaza. Muchos se aferraron a sus seres queridos, sintiendo que sus propias verdades ocultas eran un espejo del sufrimiento de Lucía. Se sentían expuestos, vulnerables, y el aire se volvió denso con cada susurro de corrupción personal que comenzaba a elevarse. Yo también tengo miedo. Gritó otra voz. Era Sebastián, un joven que siempre había parecido despreocupado, pero cuya risa escondía secretos profundos. El accidente del puente lo provoqué. No quise, sus palabras resonaron con una brutalidad desgarradora. Un silencio sepulcral envolvió a todos. Las revelaciones comenzaron a encadenarse como un torrente descontrolado. Uno a uno, los aldeanos se levantaron. Cada confesión era una herida abierta, cada relato expuesto era como rasgar las cicatrices que llevaban tanto tiempo ocultas. La oscuridad se alimentaba de su dolor y sanaba a la vez, creando una atmósfera electrizante de liberación, pero entre el clamor de la verdad, una sombra distinta emergió en el horizonte. A medida que la multitud se internaba más en sus confesiones, la criatura sonreía, pero era una sonrisa torcida. Había algo más que aquel bosque de secretos se estaba preparando para revelar. De repente, el rostro de Helena, quien permanecía entre la multitud, se tornó más grave, como si un latido distinto comenzara a hacer eco en su pecho. ¿Qué más se oculta entre ustedes? Susurró la bestia de la oscuridad, mientras el viento parecía susurrarle algo al oído. Aún queda más que no se ha dicho. ¿Quién se atreverá a desenterrar lo que ha sido enterrado? Una paz inquietante descendió brevemente, y la multitud sintió un escalofrío recorrer sus espinas. En ese momento, un niño pequeño se hizo presente, empujando a su madre mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia la criatura.
¿Y mi papá? ¿Está él en la oscuridad también? Las miradas se clavaron nuevamente en la bestia, mientras la pregunta del niño se asentaba como un peso en el aire. El verdadero horror de la verdad seguía esperando ser desvelado. La criatura, imperturbable, aguardaba. La tensión en la plaza aumentaba. ¿Quién sería el próximo a desencadenar la tormenta tras esa pregunta? Inocente, el rincón de la plaza se congeló en la espera, y el futuro de todos pendía de un hilo. La revelación estaba más cerca de lo que se imaginaban, y la oscuridad podría ser más profunda de lo que todos pensaban. El silencio que siguió a la pregunta del niño se sintió como un eco vacío en una caverna oscura, cada latido del corazón resonando en la plaza. Las miradas, llenas de angustia, se alternaban entre la criatura y la madre del niño, cuyo rostro se había descompuesto en terror. La angustia se apoderó de los presentes, susurraban entre ellos, como si el aire fuese demasiado pesado para respirar. ¿Mi padre dónde está? Repitió el niño, su voz temblorosa y llena de esperanza inocente, como si pudiese transformar la oscuridad en luz con su simple fe. Junto a su madre, su pequeño cuerpo se encorvaba, temeroso, mientras desbordaba lágrimas. La criatura, entonces, comenzó a moverse, sus pasos se sentían como un ritmo inquietante, un tambor que marcaba la señal de un sacrificio. Tu padre ha sido reclamado por las sombras, pronunció la bestia, su tono era una mezcla de dulzura y veneno. Pero será él quien deba confesar. O tal vez, su voz se ahogó en la vergüenza y el miedo. Las palabras cayeron pesadas sobre la multitud, y un murmullo se extendió como un fuego devorador. En el fondo de la plaza, una mujer de cabello castaño comenzó a temblar, su rostro demacrado se tornó blanco como un papel. No puede ser, susurró, parecía a punto de desmayarse. Él siempre decía que iba a volver, que todo estaba bien. Él no haría nada malo. Gritó, mientras caía de rodillas, agarrándose el corazón, la criatura se fue acercando, como un depredador moviéndose hacia su presa. Nunca se sabe lo que se oculta detrás de las sonrisas. A veces el silencio es cómplice de secretos inconfesables. ¿Qué esperas? Lucía, aún temblando después de haber destapado el frasco de sus propios demonios, sintió el impulso de hablar de nuevo. Los secretos nos matan. No podemos seguir así, no quiero que él sea parte de esto. Si tiene algo que decir, ahora es el momento. La bestia sonrió, una sonrisa que revelaba colmillos afilados. Ignoráis el poder de la verdad. Pero, a veces, su peso puede ser insostenible. ¿Quién más en esta plaza tiene algo que ocultar? Retó al aire, desafiando a la multitud a desnudarse de sus cargas, y el eco de su desafío resonó. Un joven llamado Martín, que siempre había sido el primero en alzarse para tratar de ayudar a otros, dio un paso adelante. La culpa me ahoga. No me atreví a hablar antes, pero también tengo mis sombras. La noche del incendio yo estaba allí y un coletazo eléctrico surcó la atmósfera, y como un volcán en erupción, las confesiones empezaron a brotar. La gente se levantaba, revelando historias de traiciones, decisiones equivocadas, momentos que los habían marcado para siempre. Cada confesión era una piedra lanzada a un estanque tranquilo, las ondas de la verdad viajaban más allá de la plaza, desnudando los secretos de la comunidad y creando un revoltijo de emociones. La criatura iba alimentándose de esa tormenta, sus ojos centelleaban de alegría ante el caos, y mientras los ecos de dolor y redención llenaban el aire, un grito desgarrador emergió de la multitud. «No lo digas, Martín», exclamó una mujer que había girado hacia él, su voz estrangulada por el horror. «No puedes decir eso aquí». El tiempo se detuvo, y en ese instante, todos se dieron cuenta de que lo que comenzaba como una búsqueda de verdad podía transformarse en un caos absoluto. La criatura observaba con deleite, disfrutando cada fractura y cada una de las vidas que se fragmentaban en su búsqueda de redención. El niño, mirando con ojos brillantes, parecía convencido de que la verdad traería de vuelta a su padre, pero, al mismo tiempo, una sombra oscura surgió en la distancia, un ominoso presagio que todos sintieron, como una advertencia de que el juego apenas había comenzado. Más secretos estaban por salir a la luz, y el aire se cargó de un peligro palpable. La bestia echó un vistazo a la multitud, y su mirada inquietante se posó en Lucía. «Aún queda algo por desenterrar», declaró,
un susurro que vibró en el aire. No todo está dicho. Queda una última verdad. Desesperada entre los rumores. ¿Quién será el valiente? La tensión en la plaza se volvía opresiva, los presentes sintiendo la urgencia de sus propios secretos. Todos sabían que la sanación podría estar a solo unas palabras de distancia o la desesperación podría consumirlos a todos. ¿Quién se atrevería a confesar lo que aún no había sido revelado? La puerta a la oscuridad parecía haber sido abierta completamente. Y en ese instante, el sutil murmullo de la brisa cambió, como si las sombras mismas respondieran a su llamada. La multitud se había convertido en un mar de rostros ansiosos, y el murmullo se transformó en un coro de voces apenas audibles, resonando como un eco lejano. El bebé en brazos de su madre empezó a llorar, un lamento que cortó el aire cargado de tensión. Cada persona parecía estar atrapada en un vórtice de miedo y expectativa, su mirada fijamente en la criatura que había desatado el caos. Lucía sintió un nudo formarse en su garganta, mientras su corazón se aceleraba. La bestia, al verla, sonrió de nuevo, hurgando entre las sombras de sus pensamientos. ¿Vas a ser tú quien aligere esta carga? Los secretos están a punto de salir, y tú lo sabes, dijo, su voz era un susurro afilado que atravesaba el silencio como cuchillo afilado. No. No soy yo quien debe hablar. Se apuró a decir Lucía, la desesperación tiñendo sus palabras. Pero la criatura no se detendría. Los ojos del monstruo se iluminaban con un fuego cruel, escudriñando cada rincón de su ser. Cada uno de ustedes guarda algo que nadie más debería saber. Pero, en el fondo, todos anhelan la verdad. Sin previo aviso, una mujer mayor se hizo lentamente paso entre la multitud. Su andar era incierto, pero en sus ojos había una determinación inesperada. Olvidándose de su tembloroso cuerpo, levantó la voz, desgarradora en su fragilidad. No puedo callar más. La noche del incendio, yo sabía que algo pasaría. Mi hermano me lo había advertido. Pero lo ignoré. Estoy tan avergonzada, confesó, su voz se quiebra entre las últimas palabras. Las sombras se estremecieron ante la revelación, como si la misma plaza exhalara un suspiro colectivo. La criatura se relamió los labios, disfrutando de la revelación. Era como si un torrente de aire frío recorriera la plaza, elevando la sensación de inquietud entre los presentes. ¿Qué más se escondía entre ellos? ¿Aún hay más? Inquirió la bestia, su mirada recorriendo cada cara. ¿Superstición? ¿Miedo? ¿Anónimos deseos ocultos? El aire se había vuelto espeso, y las confesiones comenzaron a brotar como flores silvestres en un campo quemado. Hombre tras hombre, mujer tras mujer, el manto de secretos fue desgarrándose. Las verdades, empujadas por el viento, surcaban la plaza. Yo estuve allí, gritó un viejo colmado de arrugas y canas. Fui cómplice, me vendí por miedo. Estoy dispuesto a decirlo en voz alta, la bestia reía, un sonido que mezclaba diversión y desprecio. En sus ojos brillaba el reflejo de las penas y pecados que estaban fluyendo, revelaciones que no eran más que larvas de alimañas liberadas de su prisión. Cada confesión era un hacha que cortaba el hilo de la tranquilidad, una piedra lanzada al agua que provocaba ondas expansivas en el alma de cada testigo, pero, en medio del clamor, la figura del niño permanecía. Con sus ojos llenos de lágrimas, seguía buscando a su padre en medio de este frenesí. ¿Y mi padre? ¿Alguien hablará de él? Preguntó, su voz un eco de la desesperanza, una mirada fulminante se posó en Lucía. La verdad se desata solo si tienes la valentía de abordar lo que no deseas recordar, dijo la bestia, y cada palabra caía como un peso en el pecho, las miradas se volvían a ella, la presión era implacable. Lucía se encorvó, sintiendo que todo el peso del mundo estaba sobre sus hombros. No puedo hacerlo ahora, murmuró, su mente batallando con oleadas de recuerdos dolorosos. Pero la bestia giró su rostro con desdén, señalando a la multitud. Alguien debe romper el ciclo. ¿Quién se atreverá? En ese momento, un estremecimiento recorrió la calma opresiva de la plaza. La atmósfera se tornó eléctrica, una sombra más oscura se dibujó, llenando el aire de un ominoso presentimiento. Desde la oscuridad, allí estaba él, la figura del padre desaparecido, su rostro esculpido en la desesperación.
¿Qué has ocultado, papá? Preguntó el niño, sin saber que a su pregunta podría seguir la revelación más impactante de todas, y mientras todos contuvieron la respiración, un estruendo resonó, como el retumbar de un trueno lejano, señalando que el desenlace de este tormento apenas comenzaba a revelarse. El aire se tornó pesado, como un manto de inminente tormenta, mientras la figura del padre, un hombre de mirada cansada y hombros caídos, aparecía entre las sombras. La multitud se quedó paralizada, susurrando entre sí, mientras el niño lo miraba con ojos llenos de esperanza y desilusión. «Papá», preguntó, su voz un susurro tembloroso, esperando que la respuesta lo devolviera a la seguridad de su infancia. El hombre bajó la mirada, como si el peso de cada memoria no contada lo aplastara. «Hijo», comenzó, su voz quebrada, pero el eco de sus palabras ya estaba condenado por el silencio. «Lo siento tanto». Su declaración cayó en un abismo de murmullos y lágrimas acumuladas. Zaida se acercó, observando con un interés inquietante. «Vendrán las sombras a buscar respuestas, tal como lo han hecho ustedes. ¿Estás listo para enfrentarte a tu verdad?». Los ojos del padre se iluminaron con una mezcla de terror y un destello de determinación, una lucha interna que resonaba en el corazón de todos los presentes. «No puedes», protestó Lucía, un torrente de emociones brotando de su pecho desgarrado. «No hagas esto, ya no hay más que perder». El niño giró hacia ella, desconcertado, inseguro de qué significarían esas palabras, y el caos interno de la plaza se hizo palpable, como un volcán a punto de erupcionar. «¿Qué has escondido de nosotros, papá?», insistió el niño, elevando su voz un poco más fuerte. «¿Por qué nunca volviste?». La pregunta cortó el aire, resonando en alma de todos como un grito de guerra por la verdad. Los murmullos cesaron, y el padre sintió el peso de una multitud expectante. «Bonito. Tu madre y yo tuvimos un sueño, un futuro, pero yo fallé. Fallé en proteger a nuestra familia. Sus decisiones me llevaron a la oscuridad, a la sombra», dijo, su voz temblando, mientras las lágrimas brotaron de sus ojos. «Tomé el camino equivocado. Y desde entonces, he estado huyendo de un pasado que nunca debí dejar atrás». El aliento se cortó entre la multitud. El niño, conmocionado, palpó el dolor en sus propias venas al escuchar la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo. «Pero, ¿cómo sabes que no es demasiado tarde? Aún podemos intentar volver a ser una familia», suplicó, midiendo las palabras con la fragilidad de un vidrio. «Puede que no haya sacrificios en vano», murmuró Enki, observando atentamente el desenlace. «Pero el costo nunca será sencillo». Las sombras comenzaron a retorcerse en el aire, tomando forma, cada emoción del pueblo, cada secreto puesto al descubierto, parecía cobrar vida en la oscuridad. Las palabras del padre eran como flechas que atravesaban el corazón de los presentes. «El sacrificio es real, es el retorno hacia la luz», continuó él, con una nueva resolución en su voz. «Este pueblo debe enfrentar sus demonios pasados, pero yo soy quien debe morir dentro de esta oscuridad». La multitud estalló en murmullos, el horror de aquellos momentos intensificándose como el brillo amenazante del rayo previo a una tormenta. «No. No debe sufrir por nuestros errores», exclamó Lucía, su voz entrecortada por las lágrimas. «Tú no eres culpable de lo que nosotros hicimos, de lo que callamos». Pero en su interior, sabía que las palabras del padre eran eco de sacrificio, resonando como un llamado a la redención. El hombre, con sus ojos endurecidos por el sufrimiento, se volvió hacia todos. «Enfrentemos la verdad juntos. Busquemos la luz que se ha apagado entre nosotros. Nunca es demasiado tarde para luchar. Es hora de que todos monetar la verdad, por este pueblo, por nosotros y por ellos». Su declaración pareció crear una corriente de vida entre los presentes, una conexión creciente que fusionaba sus secretos, sus verdades ocultas. «Yo elijo. Elijo la redención antes que la condena. Yo también me enfrentaré a mis sombras», se atrevió a gritar una mujer del fondo, sus palabras alimentando la necesidad de reconciliación. Uno a uno comenzaron a levantarse, voces entrelazándose en un clamor de aceptación y deseo de cambio, mientras la oscuridad asomaba con rencor.
como si se resistiera a su intento de libertad. Enki observaba la escena, su mirada se tornó menos burlona, más contemplativa. Quizás la verdad es más fuerte de lo que esperaba, reflexionó, considerando el poder del sacrificio colectivo. La sombra que los acechaba se convertía cada vez en algo más tenue, las manos temblorosas se aferraron a las manos de sus seres queridos, creando una cadena que simbolizaba su unidad frente a lo desconocido. La criatura detrás de ellos, un eco de oscuridad, comenzó a desvanecerse a medida que los corazones de los aldeanos latían en unísono, resonando con la determinación, así, formando un círculo. Cada miembro de la comunidad enfrentaba sus demonios, en una lucha no solo por su propia salvación, sino por la del pueblo. La tormenta afuera se calmó, la luz comenzó a abrirse camino a través de las nubes de oscuridad. Hoy, San Gabriel renacerá, exclamó Helena. Hoy, no solo sacrificamos, sino que sanamos. La verdad liberará nuestros corazones en esta tormenta. Conectar sus corazones había desvelado un poder inimaginable. La sombra finalmente se disolvió en la luz que emergía de la unión, mientras Enki, sonriendo con una mezcla de orgullo y admiración, tomó un paso hacia atrás, dejando caer toda la presión que había acumulado. La verdad, por fin, hasta en sus ojos, había sido revelada. Así como lo dijeron, nunca es tarde para cambiar, murmuró la criatura, mientras desaparecía en un susurro de viento. A medida que los aldeanos se unieron, sonrisas de alivio comenzaron a surgir entre lágrimas, aliviando el peso que habían soportado tanto tiempo. La noche se apagó, y el brillo del amanecer comenzó a desperezarse sobre San Gabriel. La comunidad estaba lista, unida en sus verdades y renovada por su sacrificio. No solo habían enfrentado sus secretos, sino que también habían encontrado la luz en cada rincón de sus corazones. Y así, San Gabriel se transformó en un lugar de esperanza, donde la verdad y la luz resplandecerían, guiando cada paso hacia el futuro. Ahora que has vivido esta conclusión, síguenos compartiendo con tus reacciones sobre este final. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, te lo pido de corazón. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan esta energía. Y, no te olvides. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu vida de manera muy sincera. Tu apoyo es vital y lo apreciamos mucho. Gracias.